Análisis del ensayo La ilusión venezolana de Luis Carlos Martín Jiménez. Esta breve charla forma parte del programa de formación política de la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda del Movimiento Repúblicos. Uno de los emprendimientos más grandes y más siniestros criminales del chavismo ha sido la falsificación histórica. Crear una narrativa que justifique su proceso y su proyecto político e ideológico. Con ocasión de la celebración del bicentenario del 5 de julio de 1811, el gobierno de Chávez organizó un desfile y una representación de su manera pues, particular de ver la historia de Venezuela, justificando vamos a llamarla, esa épica chavista. Esta celebración ocurrió el 30 de julio del 2011 y fue analizada desde el punto de vista filosófico e histórico en un ensayo extenso por Luis Carlos Martín Jiménez, quien es miembro de la Escuela Filosófica de Oviedo del materialismo filosófico. En este ensayo, Luis Carlos Martín Jiménez básicamente lo que hace es explorar ese evento en el marco de lo que ha sido la construcción de esta narrativa, de esta nueva forma de escribir la historia que ha emprendido el chavismo. Y al titularlo La ilusión venezolana, lo que Luis Carlos Martín Jiménez está haciendo es desagregando los diferentes componentes, los diferentes elementos de esta celebración para tratar de responder pues algunas preguntas que son deliberadamente ignoradas por la épica y por la narrativa chavista, que simplemente lo que hace es construir un relato para justificarse a sí misma, pero sin ningún tipo de cientificidad y sin ningún tipo de base histórica. El ensayo en sí, el cual recomiendo su lectura y su estudio, es un ensayo, es extenso y voy a poner el link en la parte de los comentarios a este video. Este ensayo se divide fundamentalmente en tres secciones. La primera, Luis Carlos Martín Jiménez analiza desde el punto de vista filosófico la idea de ilusión y por supuesto desde las coordenadas del materialismo filosófico. Luego él examina la idea de Venezuela y finalmente explora las conexiones entre la idea de ilusión y la idea de Venezuela. Al hacer este último examen sobre estas dos ideas sintetizadas en el título La ilusión venezolana, Luis Carlos Martín Jiménez explora tres ámbitos: el ámbito de las ilusiones ceremoniales, el ámbito de las ilusiones historicistas y el de las ilusiones metapolíticas, o digamos de esta configuración que estarían por encima de los estados. Una de las partes, de una forma, digamos, preambular, se examina la idea de ilusión en su sentido negativo, ilusión como engaño, ilusión como una falsa representación de la realidad, y la ilusión en su sentido positivo, la ilusión como esperanza, ¿no? Como algo que se espera pues que ocurra y que es como el norte de una institución o de una sociedad. Hay una serie de consideraciones desde el punto de vista etimológico. Ilusión pues viene del latín ilusio, ionis, del verbo luder, que se refería a los juegos de carácter oficial o religioso practicado para honrar a los muertos, y del prefijo in, que significa jugar en contra, hacer mofa de.
Esto trae una primera acepción de la Real Academia Española que ilusión vendría a significar concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causado por engaño de los sentidos. Luego hay una serie de consideraciones desde el punto de vista filosófico. Luis Carlos Martín Jiménez explora la idea de ilusión en la filosofía según las ideas de Kant, Hegel, Marx, Freud, Unamuno. Según estos autores, desde estas ciencias desde las que cabe, ellos estarían un poco interesados en determinar lo ilusorio de lo real. No voy a profundizar en esto porque es algo que ustedes pueden perfectamente leer en el ensayo original. Hay vamos a decir, una crítica o un enfoque de la idea de ilusión desde el punto de vista del materialismo filosófico, no como una abstracción, sino más bien como una derivación propia de las instituciones que vehiculan la vida de los hombres. En este sentido, dice Luis Carlos Martín Jiménez, la realidad y la potencia de estas instituciones son las que determinan la realidad de las ilusiones que generan. Esto es un poco para establecer las coordenadas de qué vamos a entender por ilusión. Luego, en la sección siguiente de su ensayo, él explora la idea de Venezuela. Hay dos, digamos, vertientes fundamentales que él utiliza, o dos ejes que él utiliza para establecer una aproximación a la idea de Venezuela. Un eje basado en relaciones internas, otro en relaciones externas. El de relaciones internas, él lo define como identidad de una parte atributiva de alguna totalidad atributiva envolvente. Entonces aquí él señala la idea de Venezuela como tierra firme, o sea, el territorio que ven los conquistadores cuando llegan, o Venezuela en el sentido de los pueblos indígenas o las etnias, los pueblos que no tienen estado, pueblos que no tienen historia. Igualmente en esta categoría estaría la idea geográfica de Venezuela, de acuerdo a la delimitación de la Capitanía General creada por Carlos III en la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777 y que estaba integrada por las provincias de Caracas, Maracaibo, Guayana, Cumaná, Margarita y Trinidad. Otra idea sería la idea de Venezuela derivada de su desconexión con los estados coloniales. El segundo eje o vertiente que utiliza Luis Carlos Martín Jiménez es el de las relaciones externas. Él lo define como la unidad de Venezuela como identidad de un todo atributivo respecto de sus partes. En este rango estarían las diferentes provincias ya independientes, o sea, ya como estados libres o federados, que son los que surgen a partir de la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811 o igualmente la idea de Venezuela, la que arranca o la que comienza como Estado-Nación a partir de 1830 al separarse de la Gran Colombia. En la parte siguiente, lo que hace Luis Carlos Martín Jiménez, que una vez que se ha hecho estas consideraciones desde el punto de vista filosófico sobre la idea de ilusión y la idea de Venezuela, él trata de construir una síntesis, la ilusión venezolana. Acá, como ya lo dije, pues él va a explorar la ilusión, digamos, del punto en el ámbito o el ámbito de la ilusión, de las ilusiones ceremoniales,
el ámbito de las ilusiones historicistas y las ilusiones que él llama metapolíticas. En cuanto a las ilusiones ceremoniales, parte de un análisis o en base a la observación pues, de los videos del desfile que tuvo lugar en los próceres el 30 de julio del 2011, donde hay una fastuosa puesta en escena por parte del gobierno sobre lo que las diferentes etapas o momentos que ellos establecen de cómo desde el punto de vista del chavismo definen o tratan de redefinir la historia de Venezuela. Ellos mostraron pues en esa representación 7 momentos que son la cosmología indígena, los movimientos insurgentes anticolonialistas, la declaración de la independencia, la guerra federal, la era petrolera y el bloque imperialista, el punto fijismo y su crisis, y finalmente la última fase pues, de la historia, según la versión chavista, pues sería la revolución bolivariana. Allí se combinan en esta celebración, se combinan dos modelos o dos formas de asumir la historia o el hecho histórico. Uno, que Luis Carlos Martín Jiménez denomina indigenista, que es un modelo en virtud del cual el mito, la leyenda, se asume como si fuese la verdad. El otro modelo que él llama ilustrado es un modelo en virtud del cual ya no hay, digamos, no es el mito, sino es la razón, la ciencia, ¿no? Que es un poco con la participación pues, del sujeto histórico, hay un proceso de reconstrucción de la historia, ¿no? En este sentido, una de las la diferencia fundamental entre este modelo indigenista de la historia es que dice que la historia es simplemente memoria, porque esto es lo que le da pues identidad a la etnia indígena. Para el modelo digamos, de historia que él llama ilustrado, lo que lo caracteriza es que la historia vendría a ser la reconstrucción en términos de una conmemoración sobre la base pues, de los relatos o de la evidencia pues, que desde el punto de vista científico se obtenga. En este análisis, pues, en este ensayo, hay una serie de observaciones. Una de ellas es, se observa cómo estas dos maneras de representar la historia pues tratan de ser conectadas en forma abrupta en esta celebración, en este desfile del bicentenario del 5 de julio de 1811. Y se trata pues de conectar categorías, entidades que son absolutamente incompatibles, ¿no? Hay una representación, digamos, de mitos indígenas que trata, digamos, comunidades indígenas que no tienen, digamos, una concepción de Estado o de historia. Comunidades indígenas que no tienen, por ejemplo, no manejan esas mismas categorías y que son ajenas a eso que manejan el otro grupo, que sería, por ejemplo, ideas como la igualdad del ciudadano, las ideas de Estado. Los mitos representados con la cosmogonía indígena vendrían a tener, según lo que nos plantea Luis Carlos Martín Jiménez, el carácter de ilusiones irreales. Pero claro, ellos utilizan ambos modelos, el modelo indígena, el modelo ilustrado, para tratar pues, de justificar esta épica, pero con elementos que son absolutamente incompatibles.
Desde un principio se puede constatar la implicación entre una ilusión histórica en sentido negativo, o sea, como engaño, y una ilusión política en sentido positivo, o sea, como un proyecto, ¿no? O sea, la manera como el chavismo re, rehusando pues las mismas categorías marxistas, plantea una especie de fin de la historia. O sea, la revolución bolivariana, eh, al completarse la revolución bolivariana, sería pues el final de esa historia que comenzó con esa cosmología indígena. En la parte siguiente del ensayo, Luis Carlos Martín Jiménez desarrolla la parte de las ilusiones que él llama historicistas. Fundamentalmente, pues establece una diferencia entre el modelo, eh, digamos, basado en el mito, que es el modelo indigenista, y nos dice que desde un plano científico, que es donde se mueven o deberían moverse los historiadores, la determinación del grado de ilusión no está incluido en el mito indígena. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el historiador tiene que trabajar sobre hechos comprobados o comprobables, no sobre la base de relatos que son mitos o que son leyendas. Eh, Hace una precisión donde dice que el historiador, eh, desde esta óptica, juzgará la realidad pasada, pero también el ideal mismo que puso en práctica esa, esa realidad. Una de las cosas que digamos, surge como hallazgo pues, de este análisis o de esta reflexión filosófica que hace Luis Carlos Martín Jiménez es la manera como la narrativa de la izquierda en el mundo y en América Latina ha creado su propia versión de la historia. La historia es la lucha de las clases explotadas contra los explotadores, o sea, es el proceso de la lucha de clases. Y por supuesto, es una manera absolutamente ideologizada que lo que busca es justamente justificar un discurso político. Hay una parte acá que me parece importante señalarla o resumirla. Luis Carlos Martín Jiménez dice lo siguiente, en esta dialéctica interna al Estado, que en Hispanoamérica es muy acusada entre los géneros de izquierda, cabe interpretarla desde un modelo que tenga potencia para explicar el desarrollo interno de este conglomerado de repúblicas nacientes y pueda desligarlas de otros procesos externos sin extirpar los 300 años de unión a España, sin las cuales se borrarían elementos esenciales que se borran con los cortes históricos, como pueden ser las mismas ciudades o el idioma desde el que hablan los contendientes. La crítica que hace Luis Carlos Martín Jiménez es que desde el punto de vista o en el ámbito de las ilusiones historicistas, se establece una especie de separación entre Imperio Español, América, como si fuesen dos procesos, dos realidades que no tuvieron ninguna conexión. Entonces, a partir de esa desconexión es que se comienza a reconstruir el relato histórico. Él hace con una fina ironía, él dice, bueno, de ser así, entonces, bueno, habría que prescindir de las ciudades que fueron diseñadas y construidas cuando América era parte del Imperio Español, o habría que renegar del mismo idioma, del idioma español, que es el idioma que justamente utilizan estos falsificadores de la historia. O, dicho de otra manera, tendrían que, para reivindicar esta manera de entender la historia,
ellos deberían prescindir del idioma imperial, que en este caso es el español. Desde esta perspectiva, de esta manera, lo que trata de establecer es una supuesta aparente desconexión entre el imperio español y su impacto o su desarrollo en América, tomando en cuenta además que muchas de estas provincias, en realidad muchas no, estas provincias fueron parte del Estado español, de manera que eh, no se podría plantear pues o partir de cualquier digamos estudio, cualquier digamos análisis de la historia que parta de esta idea de desconexión es absolutamente equivocada. Luis Carlos Martín Jiménez propone unos ejes diferentes para un poco reexaminar esa conexión o esa identidad Estado español, Imperio Español, América, sobre las siguientes coordenadas. En primer lugar, la realidad del Imperio Hispano y su ortograma católico, universal y generador. La formación y el desarrollo de las provincias americanas al mismo nivel que las peninsulares, como la Capitanía General de Venezuela, y la disgregación en repúblicas independientes como un proceso interno al imperio, un proceso interno al imperio, o sea, al Estado español, un imperio del que quedan restos, o sea, estas repúblicas hispanoamericanas que aún buscan volver al total. Según estas coordenadas, la formación y desarrollo de las provincias americanas es un proceso interno al Estado español y no resultado ni de la lucha de clases como lo plantea la izquierda, ni de un ejercicio de soberanía como lo plantean algunos historiadores de orientación liberal. Una digamos, de las críticas que hacemos acá y que hace Luis Carlos Martín Jiménez y que yo particularmente comparto, es que el chavismo define o establece unos parámetros para definir la historia como una historia de guerra, de lucha de clases, en una supuesta confrontación de un pueblo opresor y un pueblo oprimido. De esta manera maniquea, en realidad lo que ellos tratan es de crear un espacio que les permita manipular el relato. Luego, en la parte siguiente de su ensayo, Luis Carlos Martín Jiménez nos habla de lo que él llama las ilusiones metapolíticas en el sentido que están por encima de los estados. Acá lo que nos interesa un poco y lo que queremos subrayar, que plantea Luis Carlos Martín Jiménez en su ensayo, es la contradicción entre federalismo y centralismo, que es una confrontación que va a ser típica a prácticamente todas las naciones hispanoamericanas y que está, digamos, conectada con la dinámica que comienza o que se genera a partir de la organización político-administrativa del Imperio Español. Acá lo que se trata es de buscar, tratar de encontrar una manera de explicar el proceso de surgimiento de estas naciones más allá que la versión maniquea de una supuesta lucha entre oprimidos y opresores. Y es que una de las cosas de los hallazgos que me parecen bien importantes en el ensayo de Luis Carlos Martín Jiménez es que se establecen algunas, digamos, situaciones que se deben considerar a la hora de estudiar la historia. Y esto es producto de las contradicciones que surgen en este proceso
de independización y de surgimiento de estas naciones. Por ejemplo, como él lo plantea, él dice, no podemos suponer que la nación venezolana se separa de la española, pues no existían. Entonces, no es cierto que Venezuela se independiza de España, porque Venezuela como nación no existía. Pero es que España en ese momento estaba invadida por el Imperio francés. José Bonaparte, era quien tenía el poder y había un proceso, digamos, de desmantelamiento del Estado español. Inclusive hay algunas precisiones que es importante destacar, por ejemplo, como el hecho de que el acta misma de la independencia de Venezuela reconoce que todos son españoles, unos peninsulares y otros americanos, lo cual en reiteradas oportunidades el propio Simón Bolívar lo habría de confirmar. En esta acta, el acta de independencia que se firma el 5 de julio de 1811, se dicen cosas como la siguiente, ¿no? Se habla de una nación española que cubre la parte americana y española. Se habla de América como esta parte de la nación española. Considera como hermanos a todos los españoles peninsulares, unos peninsulares, otros americanos. Declara que las Provincias Unidas de Venezuela están absueltas de toda sumisión y dependencia de la corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes. Se está hablando, hay una referencia pues al Imperio Español, hecho histórico que tendría que ser tomado en cuenta, debe ser tomado en cuenta a la hora pues de estudiar la historia. Hay otros eventos que son referidos que tienen, que son importantes. Por ejemplo, en una carta que Bolívar le envía en 1813 al gobernador de la isla de Curazao, él le explica en esa carta las razones por las cuales Venezuela constituyó una junta conservadora de los derechos de Fernando VII y el hecho de que Venezuela le está ofreciendo asilo a los españoles. Aparte de esto, en las diferentes juntas que se organizan en las diferentes provincias, se copiaron prácticamente la misma estructura de las juntas que se estaban creando en España, en Asturias, en Galicia o en Sevilla. Hay un episodio también donde, según el relato de Richard Wellesley, dice que en la visita que hace Simón Bolívar y López Méndez a Londres, donde van a plantear la independencia o a plantear pues las razones de la independencia de Venezuela, ellos expresan que están dispuestos a ayudar recursos, ayudar a España, que en ese momento ha sido invadida, y lo denominan socorros benévolos y no en calidad de tributo. Esto para un poco pues significar la naturaleza de lo que se estaba viviendo pues en ese momento. Luego surgen la otra constatación importante que surge pues del análisis, de las reflexiones filosóficas que hace Luis Carlos Martín Jiménez, es que efectivamente hay un primer nivel de conflicto que es el conflicto que surge, vamos a decir, creo que él utiliza la palabra que es un conflicto de naturaleza orgánica, es el conflicto que surge entre las diferentes provincias con el Imperio Español ocupado. Pero luego hay una dinámica que ocurre a nivel molecular donde
dentro de esas provincias pues surgen movimientos, digamos, de independentistas. Por ejemplo, las provincias Cumaná, Margarita, Barcelona, tratando de separarse de Caracas. Y esto pone nuevamente de relieve la dinámica o la dialéctica entre federalismo y centralismo, que es quizás el eje pues, que va, sobre el cual va a girar buena parte de los conflictos de Venezuela en los años siguientes. Luis Carlos Martín Jiménez dice, esta dialéctica federalismo-centralismo por una parte y comicios dictadura por la otra, pues será una constante estructural que deriva de las mismas líneas que determinan la disgregación de América con la destrucción de la monarquía que él denomina plurirreinal. Con este ensayo lo que se trata es de desmontar esa, digamos, versión maniquea, simplista de una historia de Venezuela que surge de una presunta confrontación entre opresores y oprimidos, entre amos y esclavos, y la sitúa más como una dialéctica que surge producto de las contradicciones dentro del propio imperio español. Y producto de esas confrontaciones internas, institucionales, se generan estos procesos independentistas. En mi opinión, esta es una visión mucho que a partir de este ensayo habría que profundizar mucho más. El objetivo de esta breve charla es invitarlos a todos ustedes para que lean y estudien el ensayo escrito por Luis Carlos Martín Jiménez, La ilusión venezolana, que yo lo veo como un punto de partida o como una invitación para quienes estamos tratando todavía de estudiar y de entender la historia de Venezuela, porque no es la historia como nos la han contado. Es muy importante comenzar a estudiar, a releer no solamente nuestros autores, sino tratar de utilizar herramientas, por ejemplo, de un sistema como el del materialismo filosófico, que nos permita reinterpretar la historia de Venezuela a partir de coordenadas que estén ancladas en la realidad y no que sean parte de un mito que intente justificar un relato de carácter ideológico. Pueden revisar este ensayo en el link que va a estar publicado en la parte de los comentarios y los invito a que hagan sus observaciones y sus aportes sobre estas notas que he compartido con ustedes el día de hoy, referidas al ensayo escrito por Luis Carlos Martín Jiménez, La ilusión venezolana.